En Alemania, Johannes Gutenberg crea la imprenta. La Biblia de 42 líneas fue el primer documento en ser impreso. La imprenta ayudó a que los periódicos pudieran realizar múltiples copias. En 1580 se publicó el primer periódico o diario, tal como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurio Galo-Belgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia. Este periódico sirvió como modelo de inspiración a todos los que vinieron después, incluido al que se considera el primer periódico inglés, el Mercurio inglés, creado en el año 1588. El 30 de mayo de 1631 se publica la primera gaceta en Francia, que dio a conocer al público sobre noticias, moda, eventos artísticos y o política. En 1690, el primer periódico de América se llamó Ocurrencias Públicas. Este ejemplar solo tenía 3 hojas y la intención era lanzar ejemplares de manera mensual. Lamentablemente esto nunca ocurrió y solo años más tarde los norteamericanos gozaron de publicaciones propias. El volante Mercurio fue el primer volante impreso en México, el cual fue editado en 1693 por el intelectual Carlos de Sigüenza y Góngora, con noticias de carácter histórico y científicos. The Daily Courant, publicado inicialmente el 11 de marzo de 1702, fue el primer periódico británico de publicación diaria. Fue producido por Elizabeth Mallet en sus instalaciones junto a la taberna del King's Arms en Londres. El periódico constaba de una sola página con anuncios en el reverso. La Gaceta de México fue el primer periódico impreso en la Nueva España, el 1 de enero de 1722. Su fundador, el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Goyeneche. Se le considera el primer periodista de Hispanoamérica por haber creado el órgano. Se trataba de una edición mensual y contaba con secciones dedicadas a las diferentes regiones del virreinato y novedades comerciales, sociales y religiosas. La primera publicación del diario The Daily Universal Register en Gran Bretaña fue el 1 de enero de 1785. Descontento porque el público omitía siempre el término universal, John Walter, su creador, cambió el nombre el 1 de enero de 1788, después de 940 ediciones, por The Times. El 1 de abril de 1801 aparece en Buenos Aires el primer número del periódico Telégrafo Mercantil. Fue un periódico creado por Francisco Cabello y Mesa, a instancia de Manuel Belgrano. Fue impreso por la Real Imprenta de Niños Expósitos. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista. Ese día quedó instituido en Argentina como el Día del Periodista. En Nueva York, el The Sun comenzó a publicarse el 3 de septiembre de 1833 como un periódico matutino. Fue el primero en Estados Unidos, con el lema "Brillar para todos". Se trataba de un periódico con un precio de 1 centavo.
características común de otros periódicos de la época, que hacía posible que fuera adquirido por un gran número de personas y pudiera llegar así incluso a la capa más pobre de la sociedad. La Presse es un periódico francés fundado en 1834. Fue el primer periódico de tirada masiva, gracias a la incorporación de exitosas innovaciones. Nace con la publicidad. Esto consolidó así la prensa comercial en Francia. Charles Havas crea una red de oficinas de traducción de noticias, lo que evoluciona para 1836 en la primera agencia de información. La agencia Havas, así para 1845, con uso del correo, el ferrocarril, el telégrafo óptico y eléctrico, e incluso palomas mensajeras. Se convirtió en la primera agencia en recibir y difundir información en Francia y Europa. Para 1879 se unió con otras agencias para formar la Sociedad General y en 1944 que con la como la conocida AFP, Agencia Francesa de Prensa. El New York Times fue fundado el 18 de septiembre de 1851, después de la Guerra Civil. El New York Times denunció a los políticos que deseaban redistribuir parte de la propiedad de los esclavistas a antiguos esclavos, tratar de justificar la confiscación de las tierras del sur por una supuesta necesidad de hacer justicia a los liberados. En Estados Unidos también se organizó un sistema de agencias informativas, la Asociación Noticias Generales de la Ciudad, que para 1900 pasaría a llamarse la Prensa Asociada. La diferencia fundamental de la AP y las agencias europeas es que Estados Unidos se muestra al margen del control informativo de la asociación. El New York World fue un periódico que se publicó en Nueva York en 1860. Desempeñó un papel importante en la historia de los periódicos y la historieta estadounidense, y su enfrentamiento con el New York Journal dio origen a la expresión prensa amarilla. Fue comprado por Joseph Pulitzer en 1883 y este se convierte en una sensación por su precio y calidad. El uso del lenguaje claro y directo será lo que lo caracterice en el nuevo periodismo. Este diario comenzó con campañas contra la corrupción, delitos, etc. También se implementan servicios públicos asistenciales. El 18 de octubre de 1869, los porteños escucharon por primera vez el voceo de la prensa. José Clemente Paz, su fundador, impulsó un nuevo tipo de periodismo aparte que presentó la información como imparcial. Cuando en julio de 1871 se convirtió en matutino, de la imprenta ubicada en Moreno 73, salieron unos 3.000 ejemplares que se fueron multiplicando hasta alcanzar los 125.000 a principios del 1900. El 4 de enero de 1870 nació La Nación, dirigida por el expresidente Bartolomé Mitre. Surge con una tirada de 1.000 ejemplares. Antes de terminar el siglo XIX, fue clausurado 2 veces. Es uno de los más antiguos y tradicionales del país.
Fue fundado el 15 de septiembre de 1876 bajo el nombre de Buenos Aires Herald por el inmigrante escocés William Cathcart. Con la escritura en inglés al principio consistía en una simple hoja con la información sobre shipping, entrada y salida de barcos del puerto de Buenos Aires. Cuando su fundador lo vendió un año después, pasó al formato semanal, ahora sí enfocándose más en los típicos contenidos periodísticos. Rápidamente se convierte en un referente de la comunidad angloparlante en Argentina. Durante la dictadura de Videla fue el primer diario que visibilizó el reclamo de las madres de Plaza de Mayo. Hasta la aparición de la fotografía, los medios de impresión y difusión de las imágenes eran el grabado y la litografía. Con la evolución de ambas técnicas mejora la calidad de la reproducción y además se puede imprimir simultáneamente texto e imagen. Pero no será hasta el 4 de marzo de 1880 cuando el New York Daily Graphic publique por primera vez una fotografía impresa. El uso masivo de la fotografía en la prensa diaria se puede fechar en torno a 1910 y su pleno desarrollo al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. El amarillismo se entiende como un sensacionalismo exagerado y la invención de la noticia. Así el New York Journal se convirtió en el pionero del periodismo amarillo. Abusó de este y en 1905 el periódico desapareció, aunque no así el amarillismo. En respuesta a las necesidades de los grupos ilustrados y no amarillistas, nace el modelo de prensa culta dirigida a la élite. Esto permitió la resurrección del periódico inglés The Times y el norteamericano de Nueva York Times. Este modelo era analítico y serio. El diario La Razón fue fundado el 1 de marzo de 1905 por el periodista Emilio Morales. Tenía un formato estilo sábana vieja. En 1911, cuando lo compró el periodista José Cortejerana, que ingresó en la redacción 4 años antes, el diario adquirió un perfil moderno y ágil. En julio de 1921, su viuda, Helvecia Antonini, llamó a 3 amigos de su marido para que dirigieran el diario: Ángel Sojo, Uladislao Padilla y Gaspar Cornillé. El 15 de septiembre de 1913 es fundado el diario Crítica Crítica por Natalio Botania, un joven de 25 años. Llegó a tener 5 ediciones diarias. Entre sus escritores estuvieron Roberto Arid, Homero Mansi, Jorge Luis Borges en su suplemento cultural. Diario El Mundo. Fue el primer diario de tamaño tabloide. Comenzó el 14 de mayo de 1928. Aunque un poco más pequeño que los actuales, fue un diario de la edición Jaimes. Se publicó durante casi 40 años, hasta el 22 de diciembre de 1967. Escribió en él Roberto Arlt y se publicaron en la década del 60 las tiradas de Mafalda de Quino. El 28 de agosto de 1945 es la fecha del primer diario Clarín. Surge con una tirada de 250.000 ejemplares, a la mitad de precio de los otros diarios, a solo 5 centavos. Fue fundado por Roberto Noble, abogado y fundador del Partido Socialismo Independiente. El grupo Clarín hoy posee varias radios, canales de TV, señales de cable
e Internet, entre otras empresas. El diario Crónica inició su circulación el 29 de julio de 1963, en primera instancia como vespertina de lunes a sábado. Al poco tiempo se añadió una edición matutina, pasando a editarse los 7 días de la semana. En cierto modo fue heredado del histórico de Crítica, pionero de la prensa popular argentina. El 4 de mayo de 1971 nace el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Tiberman. Salió con 24 páginas y tamaño tabloide. Su director quería un diario inspirado en el par francés Le Monde Diplomatique. Este diario no tenía fotografías, solo caricaturas. Tenía un tono informativo casi frío. Aquí los periodistas firmaban sus notas, y no solo los columnistas como se acostumbraba. Página 12 es un diario argentino, editado en la ciudad de Buenos Aires desde el 26 de mayo de 1987. Fue fundado por Jorge Lanata. El diario iba a llamarse Reporter, pero ya estaba anotado en el registro de la propiedad de marcas. Entonces contaron la cantidad de páginas, lo que determinó el nuevo nombre. Con un diseño austero, una tirada diaria de 10.000 ejemplares y 16 páginas que crecerían al doble en pocas semanas. Marcó desde el comienzo su diferencia con el resto de la prensa por su orientación progresista y sus extensas notas de análisis que llegaban a ocupar más de una página en promedio. El último diario importante que se publicó en la Argentina desde el 16 de mayo de 2010 fue el diario Tiempo Argentino. El periódico declara ser un diario generalista, progresista, plural, democrático y comprometido. Y el director Roberto Caballero manifestó que se propone hacer un diario pluralista, defensor de los derechos humanos, a favor de la autonomía nacional, frente a los grupos financieros internacionales y de la economía al servicio de la producción y el empleo.